A diferencia de los grandes filósofos de su tiempo, que debatían en academias y pórticos de mármol, de los emperadores, que dictaban leyes desde tronos dorados, de los sacerdotes que interpretaban textos sagrados en templos imponentes, hubo un carpintero de una aldea insignificante que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano. No escribió tratados filosóficos, no conquistó territorios, no acumuló riquezas, simplemente habló de amor, y ese mensaje simple transformó el mundo de maneras que aún hoy apenas comprendemos completamente. Estamos en el siglo I de nuestra era. En una pequeña provincia del Imperio Romano llamada Judea, es un territorio ocupado, oprimido, donde la tensión política y religiosa se puede cortar con un cuchillo. Los romanos gobiernan con mano de hierro. Los sacerdotes del templo colaboran con el poder. Los fariseos interpretan la ley con rigidez extrema. Los celotes planean rebeliones violentas. Y en medio de este polvorín, aparece Jesús de Nazaret, con un mensaje que resultará más revolucionario que cualquier ejército. El amor universal al prójimo. Lo extraordinario de la propuesta ética de Jesús no fue que inventara conceptos completamente nuevos. El judaísmo ya hablaba del amor a Dios y al prójimo. Los filósofos griegos habían teorizado sobre la virtud. Los estoicos predicaban la fraternidad universal. Pero lo que Jesús hizo fue algo radicalmente diferente. Tomó estos conceptos abstractos y los tradujo en una ética práctica, visceral, que cualquier persona podía entender inmediatamente. Sin años de estudio filosófico, esta democratización del pensamiento ético cambiaría la historia para siempre. Cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no estaba pronunciando una bella metáfora, estaba estableciendo un principio ético concreto que destruía todas las barreras que la humanidad había construido durante milenios, porque inmediatamente le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? La respuesta vino en la parábola del buen samaritano. Un hombre judío es asaltado y dejado medio muerto. Un sacerdote y un levita lo ignoran, pero un samaritano, considerado enemigo hereje por los judíos, lo cura y cuida. La pregunta final es devastadora. ¿Quién fue el prójimo? El que mostró misericordia. Jesús está diciendo que tu prójimo no es solo tu familia o tu nación. Tu prójimo es literalmente cualquier ser humano que sufre, incluso aquel que tu sociedad te ha enseñado a odiar. El amor no tiene fronteras étnicas, religiosas, nacionales o ideológicas. Esta idea era completamente subversiva en el mundo antiguo, donde la lealtad se definía por círculos concéntricos. Jesús estaba borrando todas esas líneas y diciendo que cada ser humano merece compasión simplemente por ser humano. Pero Jesús fue más allá. No solo dijo que debíamos amar a nuestro prójimo, sino que debíamos amar a nuestros enemigos. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian. Esto no era simplemente radical. Era locura práctica en un mundo donde la venganza era considerada no solo un derecho, sino una obligación sagrada. El ojo por ojo era la ley, y Jesús estaba diciendo, pongan la otra mejilla. Esta inversión total de la ética de la venganza introduciría un concepto que transformaría la historia a la posibilidad de romper el ciclo de violencia mediante el amor. Esta ética del amor universal chocaba frontalmente con todas las estructuras de poder de su tiempo. Los romanos construyeron un imperio basado en la fuerza militar. Los sacerdotes mantenían su autoridad mediante códigos de pureza ritual. Los fariseos derivaban su prestigio del conocimiento de la ley. Y aquí viene Jesús diciendo que lo más importante no es el poder ni la pereza ritual, ni el conocimiento, sino el amor compasivo hacia el otro. Las implicaciones eran explosivas. Si todos merecen amor simplemente por ser humanos, entonces todas las jerarquías artificiales se derrumban. Jesús no solo predicó esta ética, la vivió de maneras que escandalizaban constantemente. Comía con recaudadores de impuestos considerados traidores. Hablaba públicamente con mujeres, rompiendo códigos sociales. Tocaba a leprosos, volviéndose ritualmente impuro. Defendía a una mujer adúltera
de ser apedreada. Cada acción era una demostración práctica de que el amor y la compasión trascienden las leyes sociales y religiosas. La idea del perdón en la ética de Jesús merece atención especial. Pedro pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús es asombrosa: no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, infinitamente. El perdón no tiene límite ni condiciones. Esta idea introduce un elemento de misericordia que transforma la ética de la justicia retributiva. En el mundo antiguo, la justicia se entendía como equilibrio en sí. ¿Alguien te hace daño? Respondes con daño equivalente. Jesús propone romper el ciclo mediante el perdón. Esta ética del amor, la compasión y el perdón tuvo un efecto sísmico en el desarrollo del pensamiento occidental. Mucho más allá del cristianismo como religión, los estoicos ya hablaban de fraternidad universal. Pero para ellos, el sabio debía liberarse de las pasiones, incluida la compasión. Jesús, por el contrario, eleva las emociones ante, conmueve hasta las lágrimas, siente indignación ante la injusticia. La compasión no es debilidad, sino la esencia de la ética. Además, mientras que el estoicismo era una filosofía aristocrática, la ética de Jesús era universalmente accesible. Un campesino analfabeto podía captar inmediatamente la parábola del buen samaritano. Avancemos a la ilustración, ese momento crucial donde la razón comienza a reclamar autonomía de la revelación religiosa. Los filósofos ilustrados comenzaron a destilar los principios éticos del cristianismo, separándolos de sus fundamentos teológicos y reafirmándolos sobre bases puramente racionales. Estaban secularizando la ética de Jesús, haciéndola universal. Immanuel Kant desarrolló su imperativo categórico: trata a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca meramente como un medio. Es esencialmente una reformulación racional del principio de amar al prójimo como a ti mismo. Kant explícitamente reconocía la conexión, considerando a Jesús el ideal del ser humano moralmente perfecto. Jean-Jacques Rousseau, aunque crítico de la Iglesia, admiraba profundamente la ética de Jesús. Thomas Jefferson creó su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando elementos sobrenaturales, pero preservando las enseñanzas éticas. Lo que estos pensadores estaban haciendo era argumentar que los principios fundamentales de la ética cristiana no dependen de creencias religiosas específicas, sino que son válidos universalmente. Esto significaba que ateos, agnósticos, personas de otras religiones podían suscribir a principios derivados de las enseñanzas de Jesús sin aceptar su divinidad. Esta secularización alcanza su expresión más clara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Leen ese documento y encontrarán, reformulados en lenguaje legal secular, los principios del Sermón del Monte, la dignidad intrínseca de todo ser humano, independientemente de raza, religión o género, la obligación de tratarnos con espíritu de fraternidad, el derecho a vivir libre de tortura. Estos son principios universalizados de la ética de Jesús. El movimiento abolicionista contra la esclavitud fue impulsado en gran medida por cristianos que argumentaban que la esclavitud era incompatible con el principio de amar al prójimo como a ti mismo. William Wilberforce, Harriet Beecher Stowe, Frederick Douglass. Todos apelaban a la ética cristiana del amor universal. Lo mismo vemos en el movimiento por los derechos civiles. Martin Luther King Jr. articulaba su visión de justicia racial explícitamente en términos de la ética cristiana del amor. Su insistencia en la no violencia estaba directamente inspirada en el mandato de Jesús de amar a los enemigos. Sudáfrica, después del apartheid, creó la Comisión de Verdad y Reconciliación. El principio operativo era que perpetradores podían confesar sus crímenes y recibir amnistía, mientras víctimas podían confrontar a sus torturadores y elegir perdonar. Esto demostró que la ética del perdón podía aplicarse para sanar una nación entera, no imponiendo el cristianismo, sino apelando a principios éticos que resonaban a través de culturas. Incluso pensadores que explícitamente rechazaban el cristianismo reconocían el poder de su ética. Friedrich Nietzsche, el crítico más feroz
del cristianismo. Paradójicamente, reconocía la grandeza ética de Jesús. Su problema no era con Jesús, sino con lo que el cristianismo institucional había hecho con sus enseñanzas. Bertrand Russell, el filósofo ateo, reconocía que algunos preceptos éticos de Jesús, particularmente la no violencia y el amor a los enemigos, eran admirables. Albert Camus repetidamente regresaba a la figura de Jesús como ejemplo de alguien que se rebeló contra la injusticia con amor en lugar de odio. La ética feminista contemporánea también muestra esta influencia. Carol Gilligan y Nell Noddings desarrollaron una ética del cuidado que enfatiza relaciones, empatía y responsabilidad hacia los demás. Esto es notablemente similar a la ética de Jesús, quien constantemente ponía las necesidades concretas de individuos específicos por encima de principios abstractos. Cuando los fariseos criticaban a sus discípulos por arrancar espigas en sábado, Jesús respondía: el sábado fue hecho para el ser humano, no el ser humano para el sábado. En la filosofía moral contemporánea, Peter Singer argumenta que tenemos obligaciones morales hacia todos los seres capaces de sufrir, sin importar su distancia física de nosotros. Singer ESATO. Y su argumento es puramente consecuencialista, pero el resultado práctico es notablemente similar a la ética del buen samaritano. Tu prójimo es cualquiera que sufre y que tú puedes ayudar. Por supuesto, existen críticas legítimas. Algunas corrientes del pensamiento político argumentan que el énfasis en el amor y el perdón puede ser problemático cuando enfrenta estructuras de opresión sistémica. A veces, la justicia requiere confrontación y resistencia activa. Interesantemente, los propios evangelios contienen esta tensión. Jesús expulsa a los cambistas del templo con un látigo. Pronuncia denuncias furiosas contra fariseos. No es simplemente un predicador gentil. Hay indignación profética, confrontación de la injusticia. El amor, parece, no es pasivo ni blando. Puede ser radical y perturbador. En un mundo globalizado de 8.000 millones de personas, ¿cómo operacionalizamos el amor universal? Estamos conectados económicamente con personas en todo el planeta. Peter Singer argumenta que la distancia física no debería afectar nuestras obligaciones morales. Si puedo salvar a un niño de ahogarse en un estanque, obviamente debería hacerlo. Pero puedo también salvar a un niño de morir de malaria en África donando $20. Moralmente, argumenta Singer, no hay diferencia. Este es un argumento convincente, pero también profundamente desafiante, que la mayoría de nosotros no cumplimos. La ética del amor universal, aunque originada hace 2000 años en un contexto específico, sigue planteando preguntas urgentes para cómo vivimos hoy, en un mundo de desigualdad masiva, cambio climático, movimientos de refugiados. Preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? No es abstracto, es una pregunta que determina políticas concretas sobre inmigración, ayuda internacional, derechos humanos, justicia económica. Organizaciones humanitarias seculares como Médicos Sin Fronteras operan según el principio de que toda vida humana tiene valor igual y merece ayuda. Esto es el principio del buen samaritano, completamente secularizado. El concepto de responsabilidad de proteger en derecho internacional. La idea de que la comunidad internacional tiene obligación de intervenir para prevenir genocidios es otra expresión de ética universalista. Todos los seres humanos tienen derechos fundamentales que trascienden fronteras políticas. La expansión gradual del círculo de consideración moral en la historia occidental, desde familia a tribu a nación, a humanidad completa, y ahora incluso extendiéndose a animales no humanos, sigue una lógica que podemos rastrear directamente a la universalización del principio del amor al prójimo. Una vez que aceptas que las fronteras arbitrarias no justifican tratar a otros como inferiores, la pregunta se convierte: ¿qué fronteras son realmente, moralmente relevantes? La ética de Jesús introdujo principios que resultaron tener un poder extraordinario a la dignidad intrínseca de cada ser humano. La prioridad del amor y la compasión sobre reglas y rituales, la obligación hacia el otro,
simplemente porque es otro. El poder transformador del perdón, la visión de una fraternidad humana universal que trasciende todas las divisiones artificiales. Estos principios, una vez liberados de su contexto teológico específico y secularizados mediante siglos de filosofía moral, se han convertido en fundamentos de la ética moderna. Personas que nunca han leído los evangelios, que rechazan el cristianismo, que pertenecen a otras tradiciones religiosas o a ninguna, operan según principios éticos que tienen su origen en las enseñanzas de un carpintero judío hace 2000 años. Hablan de derechos humanos universales, de la obligación de ayudar a los que sufren, del valor del perdón, sin darse cuenta de que están herederos de una revolución ética que comenzó en las polvorientas aldeas de Galilea. Esto no significa que Jesús sea la única fuente de estos principios. Otras tradiciones religiosas y filosóficas han llegado independientemente a conclusiones similares. El budismo predica la compasión universal. El confucianismo tiene su propia versión de la regla de oro. El humanismo secular desarrolla éticas del cuidado basadas en nuestra humanidad compartida, pero es innegable que en el desarrollo histórico del pensamiento ético occidental, y cada vez más global, la ética de Jesús ha jugado un papel central y transformador. La pregunta que queda es, ¿estamos a la altura de estos principios que decimos valorar? Vivimos en un mundo donde invocamos constantemente derechos humanos universales, pero toleramos desigualdades masivas. Hablamos de fraternidad humana, mientras levantamos muros contra refugiados. Celebramos la compasión, pero estructuramos economías que requieren la explotación de millones. Predicamos el perdón, pero construimos sistemas de justicia punitivos. La brecha entre nuestros principios declarados y nuestras prácticas reales es enorme y perturbadora. Quizás la verdadera lección de la ética de Jesús no es que tengamos todas las respuestas, sino que debemos seguir haciéndonos las preguntas difíciles. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo debo tratar al otro? ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer por el bienestar de los demás? ¿Cómo rompo ciclos de violencia y odio? ¿Qué significa realmente amar? No en abstracto, sino en las decisiones concretas de cada día. Estas preguntas, planteadas hace 2 milenios, siguen siendo tan urgentes y desafiantes hoy como lo fueron entonces. Y quizás esa sea la verdadera medida de una revolución ética, no que de respuestas definitivas, sino que transforme permanentemente las preguntas que nos hacemos sobre cómo debemos vivir juntos en este planeta compartido. Andos, reintentar Cloud puede cometer errores. Por favor, verifique las respuestas.